Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a dibujar la segunda lámina del proyecto de la mesita de noche. En este caso se va a tratar del alzado cortado, es decir, vamos a dar un corte frontal para ver cómo es el mueble por dentro, en especial los cajones y los travesaños de abajo. Ya en el primer vídeo de introducción a este proyecto vimos cómo obtener este alzado cortado. No obstante, os pongo aquí cómo quedó para que lo recordemos y tengamos fresca esta vista. Lo primero que voy a hacer antes de empezar es dibujar el cajete. Y para dibujar esta vista me voy a ayudar de la primera lámina que ya tenemos dibujada, porque voy a usar exactamente las mismas medidas. Lo que voy a hacer es intentar calcar esta lámina y luego trabajar sobre lo que obtenga. Para poder calcarlo puedo hacer lo siguiente: colocar los dos folios uno encima de otro y, si se transparentan las medidas, copiarlas directamente. Si no, lo que tengo que hacer es colocar los folios de tal manera que el borde coincida con el borde, estas medidas aquí, para obtener el ancho, y luego colocar borde con borde y copiar estas medidas aquí. No obstante, a mí se me está transparentando la lámina de abajo. En el vídeo puede que no se vea, pero yo aquí sí lo veo y veo que me van coincidiendo las medidas. Una vez que tengo estas medidas marcadas o he marcado las líneas, empezaría a dibujarlo. Pero yo, antes que nada, lo que voy a hacer es marcar y dibujar otra vez el alzado. También es muy importante, aunque yo he dibujado aquí dos líneas enteras, es saber dónde empieza la línea y dónde termina, para luego tener que borrar lo menos posible. Esto sería el dibujo, lo voy a repasar antes de seguir con las patas. Tengo que tener cuidado al repasarlo, que todos los grosores me queden igual, porque son todos tableros de 19 milímetros. Borro un poco lo que me va sobrando. Y finalmente me quedan dibujar las patas. Las patas ya sé yo dónde empiezan, porque las he marcado aquí al principio, pero tengo que saber dónde terminan, tanto abajo como arriba. Entonces, lo que puedo hacer, o bien calcarlo, ¿de acuerdo? Y tendría calcadas las patas, o bien, cogiendo el borde, me marcaría aquí donde empiezan las patas, abajo, y me marcaría aquí donde terminan. Una vez que tengo hecho esto, estas marcas me las subiría aquí, me las subiría aquí, mientras que esta me las subiría y veo que me van coincidiendo. Entonces yo lo que voy a hacer es aprovecharme de las que he marcado antes, porque he podido calcar bien la lámina. Igual que hice antes para dibujar esto, yo, aunque las tengo aquí marcadas, si no me fío de que me hayan quedado rectas, lo que puedo hacer es, desde el borde, inclino la hoja y hago pasar el lápiz por las dos marcas. Lo repetiría por este lado. Yo lo he hecho a ojo, pero ya sabéis que si tenéis algún problema, inclináis el folio y hacéis pasar el lápiz. Finalmente me queda dibujar el faldón, que se me ha olvidado marcarlo. Entonces, en caso de que se transparente el folio, me lo marco aquí. En caso de que no, me lo pongo justo en el borde y marco aquí. Me lo traería y esto sería el faldón. En principio, estas dos láminas serían el alzado, un alzado visto, y aquí vamos a dar el corte. Al dar el corte, yo lo que quito prácticamente es el frente de los cajones y la parte delantera del bastidor inferior. Me voy a centrar en cómo quedaría la parte de dentro de los cajones. Yo vería por aquí los dos costados, arriba y abajo, y vería el fondo. Si os acordáis, los costados y la trasera del cajón eran de 16 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 19, le voy a dar un poquito menos. 19 sería esto, de tal manera que esto sería igual que ese grueso. Entonces le voy a dar un poquito menos y voy a suponer que eso es 16. A lo mejor si mido bien y lo hago bien a escala me varía un poquito, pero bueno, se trata de un croquis y me puedo permitir ese tipo de licencia. Lo que sí tiene que quedar claro que este grueso tiene que ser un poquito menos que este. No tiene que ser ni igual ni mayor, evidentemente, ni mucho más estrecho, sino que tiene que ser ligeramente más estrecho. Repito por este lado.
Y estos serían los costados. Ahora los repaso para que se vea mejor. Tanto los costados como la trasera y también en este caso el frente eran más cortos que el hueco y aquí me quedaba una luz de 2,5 milímetros. Yo en el alzado dije que si esto lo dibujo aquí me va a quedar una línea muy gruesa. No obstante, esa línea aquí sí la voy a dibujar, aunque le tenga que dar más de lo normal, para señalar que los costados son más cortitos. Y esta línea hay que hacerla todo lo posible pegado aquí, a la parte de arriba, pero sin que llegue a juntarse todo en una línea gruesa, gorda, que lo que me haga sea ensuciar la lámina. Repito aquí. Y ahora ya lo repaso, con mucho cuidado de que no se junten las líneas. Los costados llegarían hasta esta línea que acabo de dibujar. Es decir, que el huequecito entre la luz y el tablero hay que borrar el trozo de costado que dibujé al principio. Esos serían los costados. Estos serían los costados. Ahora voy a dibujar el fondo. El fondo de los cajones era de 4 milímetros y estaba levantado 16, de tal manera que entre los 16 milímetros y los 4 son 20. 20 viene a ser prácticamente la medida que le he dado a los tableros. Entonces, esta misma medida que le he dado a los tableros, se la doy aquí, que yo vea que esta distancia es la misma que esta distancia es la misma que el grueso de los tableros, y le quito un poquito. ¿Cuánto es ese poquito? En realidad deberían ser 4 milímetros. Hecho a escala, echaríamos las cuentas. Lo que pasa es que va a ser muy finito y yo lo que voy a intentar darle es también el mínimo posible. Y además le voy a hacer aquí la canal que llevan los costados, es decir, una ranura donde va alojado el cajón. Y esto sería el fondo. Entonces tendríamos el fondo del cajón, el costado del cajón. Este huequecito sería la luz que hay entre el cajón y la balda del medio, y este sería el cajón de arriba. Todo este espacio en realidad es la trasera del cajón, que al haber quitado el frente la estamos viendo. Y este sería la parte de abajo. Que aquí lo que estamos viendo en realidad no es la trasera del cajón, en este huequecito, es la trasera del propio mueble, porque la trasera del cajón llega desde aquí hasta ahí. Aquí lo que me queda es dibujar los travesaños que vienen aquí, las dos traviesas donde va apoyado el mueble y que va desde el faldón delantero hasta el faldón trasero. Yo aquí lo que estoy viendo es el faldón de atrás y esto serían las patas de atrás, porque al dar el corte he quitado las patas del faldón de delante. Estas traviesas son de 30 por 25 y están remetidas desde los bordes 120 milímetros. Entonces, si yo recuerdo, o bien cojo el lápiz de marcar y marco 50, 50 y 50 y lo voy marcando, o si me acuerdo, de aquí a aquí había 40, de aquí a aquí había 60, con lo cual son 100. Si le doy 50 más, 150. Como están separados 20 y el ancho son 30, si marco la mitad, estos serían 25. Si le doy un poco más hacia adentro, serían 30 y me quedan los 20 que junto a los 100 son 120. Con lo cual, ahí tendríamos donde viene una traviesa. Mientras que la otra traviesa hago igual. Estos serían 40, 100, le marco 50, cojo la mitad, le doy un poquito y esto sería la otra traviesa. Hacia abajo serían 25. Entonces me cojo el lápiz de marcar, me viene un poco por debajo de esta línea porque eran 40 y la mitad serían 25. Repaso. Y esto sería el corte. Voy a borrarlo un poco y lo repaso. Y luego lo que voy a hacer es sombrear. Para sombrear, los costados son de tablero. Yo luego cuando haga el detalle voy a usar el sombreado para decir qué tipo de material. Pero aquí, para ahorrar trabajo y porque va a ser muy complicado meterlo ahí, lo voy a rayar con el rayado de corte universal, es decir, línea fina a 45 grados. Para los entrepaños del medio lo que hago es inclinar el trazo para que no me coincidan los 45. En el fondo de los cajones sí voy a usar el rayado de contrachapado, que son también rayas, pero en vez de a 45, perpendiculares al tablero, es decir, así. Mientras que los costados de los cajones o bien los rayo
a 45 grados, o también puedo usar aquí, que es más sencillo, el rayado de la madera, que sería dibujar la veta, en este caso de corte transversal. El corte transversal de la madera se indica dibujando los anillos. Y finalmente, las traviesas de abajo igual son de madera, con lo cual le marco ahí los anillos. Y esto sería el corte. Igual que en la primera lámina, tengo que marcar el eje de simetría. Lo calco de aquí. Trazo y punto. Y finalmente le voy a colocar las cotas. Voy a colocar las cotas principales otra vez y luego alguna que vea yo por aquí que no coloqué en la primera lámina. En este caso, 400, 600, el grueso de la traviesa, que eran 25, el ancho de la traviesa, que eran 30, el grueso del costado del cajón, que eran 16, la luz, que eran 2,5 milímetros, la separación, que son 16, y aquí puedo marcar los 4 milímetros. Y esto sería el alzado cortado. El resto de medidas o bien las puse en la primera lámina o las puedo poner en los detalles o en el perfil que tengo que dibujar a continuación. Le pongo el número, el título, el nombre y la fecha. Número 2, mesita de noche alzado con corte. Nombre y fecha. Y esto sería la segunda lámina del proyecto de la mesita de noche, el alzado con el corte. Si os ha servido en algo este vídeo y pensáis que también puede serle de utilidad a otras personas, por favor, dadle a like, suscríbete a este canal y comparte el vídeo. Muchas gracias.